Vamos a hablar esta noche de la lucha contra el dolor. Atención, es nuestra habitual sección, Doctor, me duele acá. Bueno, acá dice, la lucha contra el dolor en la medicina. ¿Qué otra cosa es la medicina sino una lucha contra el dolor? Vamos a hacer un catálogo o una recorrida a través de las épocas y las culturas para ver qué es lo que hizo el hombre para que le doliera menos. Esta lucha tuvo lugar siempre en una vida marcada por el dolor, porque recuérdese que en la historia bíblica de la que hablamos ayer, el castigo divino contra Eva fue la condena a sufrir terribles dolores en el parto. Pero la vida toda está llena de dolores. Se me dirá que esa es una concepción poética del asunto y que un dolor de muelas es algo bien distinto a un padecimiento del alma. No estoy seguro. Cada sociedad ha utilizado distintos artificios para suprimir el dolor. En el siglo I después de Cristo, cada vez que había un parto, se aconsejaba distraer a la parturienta para que no pensara en que le dolía. Entonces se armaban algunas escenas. Nuestro amigo Apolonio de Tiana recomendaba introducir una liebre viva en la habitación donde había de ocurrir el parto, para que la liebre corriera y diera saltos alrededor de la mujer. Plinio también, uno de los dos, el viejo o el joven, hablaba de esta técnica que consistía básicamente en entretener a la víctima del posible dolor, como si el dolor fuera una cuestión de concentración o de distracción, como si no pensar en el dolor terminara con el dolor. Incluso en España ponían una liebre viva entre los senos de la parturienta. Llamaban a cantores y músicos y hasta se representaban pequeñas escenas cómicas para ayudar a pasar el trance. No se hacía ninguna aplicación física, era una manera casi psicológica de tratar el dolor, tratar de distraer la psique hacia otro foco de atención. ¡Qué extraordinario! Sí. A mí me dijo el doctor Barragán, nuestro dentista, ya varias veces mencionado aquí, Sí. que él tiene varias liebres en el consultorio, si es que no algún gato, para pacientes que vienen por la obra social. Y cuando te empieza a sacar la muela, suelta la liebre, y entonces el paciente dice, uy, mira, una liebre. ¡Ay! Pero le va a llamar más la atención la liebre, dice usted. Pero imagínese, señor, usted está acostado. Por sacarle una muela, viene una liebre y se distrae. Claro. Sí, no sé. O sea, el dolor es previsible. En cambio, la liebre es imprevisible, al menos en el consultorio de un dentista. Sí, ¿no? sí. De todas maneras, creo que le debe doler. Esto no me lo dice el doctor Barragán. Allí termina su informe. Mucho más tarde, San Alberto Magno pensó para aquellos dolores, los de parto, ¿no?, una receta bastante pintoresca. Se debían tomar partes iguales de caracoles rojos y de romero. ¿Qué tal, Romero? Levante la mano la persona de apellido Romero. Ahí Hay uno, está. mire. Fíjate siempre, lo cual prueba que hay muchísima gente. Claro. Bien. La mitad de caracoles rojos, la mitad de romero. Y luego desmenuzarlos, lo lamento, Romero. Después había que dejarlos en una caja de plomo cerrada, rodeada de estiércol de caballo, y durante el parto se disponía toda esta pasta en el cuerpo de la mujer. Por favor. Caracoles rojos, romero y bosta. Bien. En aquella época el 30% de las mujeres moría de fiebres o infecciones al dar a luz, cifra que de ningún modo era disminuida por la aplicación de esta podredumbre en el cuerpo. ¿Sí, esa es la causa de la infección? Sí, podría ser. Se usaban también durante las operaciones brazaletes mágicos, anillos, piedras, collares, amuletos, y hasta que en 1600 el Concilio de Burdeos prohibió aquellas prácticas por considerarlas supersticiosas y instituyó el rezo obligatorio. Hablemos de las sustancias usadas. Ya los chinos, los hindúes, los sumerios, los egipcios conocían las virtudes de la mandrágora, del opio, del belenio,
que se utilizaron inclusive en Europa para adormecer al paciente antes de una operación. Pero también se recurría a las sangrías, te sacaban sangre, entonces te agotabas y quedabas en condiciones de ni siquiera sentir dolor, estabas tan muerto que ni dolor sentías. Bueno, pero ¿cuál era el asunto? Al tipo que operaba le interesaba que el paciente no se le moviera o no se le escapara, como ocurría. Cuando vos operás, disculpame, te lo digo como médico, ¿no? Sí. Cuando vos operás a una persona, pongamos por caso del apéndice. Del apéndice. ¿Eh? Cuidado. Si vos no usás anestesia, digamos por descuido, por olvido, o simplemente por ahorro, por razón. No, por ahorro. Claro, porque querés una cosa natural, ¿viste? El tipo empieza a los gritos, empieza a moverse y se sacude, y vos cómo agarrás el apéndice. Por ahí le apuntás al cura y le pegás al campanario y le terminás arrancando cualquier otro órgano al tipo. Pero ahí le dice, no te movas que es peor. Pero no entiende, el tipo está tan desesperado por el dolor, Claro. que por ahí no comprende eso, que usted le está diciendo que es muy sensato. Claro. Yo como cirujano se lo digo al tipo, no te movas. Ese era el inconveniente que tenían aquellos cirujanos de la Edad Media. No le importaba si le dolía al tipo, le importaba que el tipo salía rajado. Bueno, y entonces utilizaban el opio, la mandrágora, el belenio. Quien utilizó en proporciones enormes los específicos provenientes de la amapola para evitar dolores fue nuestra amiga Josefina, la primera esposa de Napoleón, que tenía la dentadura podrida, discúlpenme, y fue perdiendo los soldados de su infantería uno a uno. Y para que la gente no se diera cuenta de esta deserción, empezó a usar pañuelos, abanicos, se hizo una persona más circunspecta, se reía menos, pero también le dolían los dientes, incluso los que no tenían. Y entonces empezó a tomar opio. Tanto opio que se dormía en el teatro, en las ceremonias, y había que sacudirla. Me refiero a Josefina. Sí. Se dormía con la boca abierta, eso era lo peor. Tan mala suerte que quedaba boquiabierta. Bueno, el alcohol también ayudaba a evitar padecimientos. Muchos cirujanos lo utilizaban en sus intervenciones. Ahí estaba el inglés Astley Paston Cooper, que recomendaba a sus pacientes que se presentaran borrachos a la mesa de operaciones. Y en tal estado operó nada menos que al rey Jorge IV de Inglaterra, que padecía un ateroma en la cabeza, y parece que el rey estaba tan borracho que entró a la sala riendo a carcajadas. Cuando vio los instrumentos del médico, el bisturí, las pinzas, todo eso, lo condenó a él y a todos sus ayudantes a muerte. Los condenó a todos a muerte. Después se desmayó. Más tarde, después de la operación, que fue muy exitosa, le dieron a Cooper el título de barón y le perdonaron, naturalmente, la sentencia a muerte. ¿Qué sentido tiene un varón si está muerto? Bueno. Contaré esto. A principios del siglo XIX, lo que quería contar era esto, todo lo demás no. Había un dentista americano, Horace Wells, que empezó a estudiar algunos caminos diferentes para suprimir el dolor de sus pacientes. Empezó a trabajar con anestésicos parecidos al opio, pero qué sé yo. Él en su laboratorio hacía anestésicos. Ya existía el óxido nitroso, que era un gas, que había sido estudiado por un señor Humphrey David en el año 1800. Se lo llamaba gas hilarante, porque inducía a una curiosa alteración. La gente se reía hasta el agotamiento después de aspirarlo. Por esa razón, se lo usaba mucho este gas en las kermeses, en las fiestas, en las ferias. Siempre en todos estos acontecimientos había alguna barraca donde el público, para divertirse nomás, inhalaba aquel gas o se divertía mirando lo que le pasaba a quienes lo inhalaban, ya que hacían toda clase de tonterías y se caían hasta caer redondos. Un día, el dentista Wells pasaba por una de esas ferias
y se armó una pelea entre dos hombres que habían inhalado previamente aquel gas hilarante. Uno de ellos le pegó al otro un golpe en la cabeza tremendo y el perjudicado continuó riéndose a carcajadas, o sea que no mostraba sensación alguna de dolor. Wells comprobó enseguida el efecto anestésico de este gas y empezó a utilizarlo en su consultorio. Primero lo probó él, se sacó una muela él mismo, ¿no? No dice si era buena o mala, y no le dolió. Entonces se presentó en la facultad de Harvard para explicar el hallazgo. Muy bien. Pero allí los dentistas, allí y en todas partes en el siglo XIX, los dentistas todavía eran tenidos en menos y le sabotearon la prueba al tipo. Parece que Wells llamó a un estudiante de medicina que se ofreció como voluntario, le aplicó el óxido nitroso y el estudiante, por jorobar, empezó a dar unos gritos, porque sí nomás. Y yo, salió corriendo y eso espantó a todos los catedráticos y Wells fue expulsado. Se puso tan triste que para consolarse de sus desventuras tomaba gas hilarante todo el tiempo. Dice, estoy tan triste. Se me estaba... Y andaba por las calles de New York hecho un zombie. Y en el año 1848, en una riña callejera en Broadway, Wells le tiró ácido, este mismo ácido, a unas prostitutas que estaban agrediendo a un mendigo que él quiso defender. Vino la cana, se lo llevaron preso. Y entre rejas, desesperado, escribió 2 cartas trágicas. Una, para pedirle perdón a su mujer por lo que se disponía a hacer. Y otra dirigida al país, para exponer que la causa de todos sus males era haber logrado vencer al dolor. Y a continuación inhaló óxido nitroso de un frasco que llevaba escondido, se tendió en el calabozo y se cortó la arteria femoral para desangrarse sin dolor. Tenía 33 años. Apareció entonces en escena James Young Simpson, un profesor de obstetricia de la Universidad de Edimburgo. Simpson era un estudiante genial que había obtenido su grado de cirujano a los 19 años, su grado de doctor en medicina a los 21, qué sé yo, pelaba las naranjas solo a los 12 años. Parece que le impresionaba a Simpson el sufrimiento ajeno y estuvo a punto de abandonar la carrera cuando lo llevaron a presenciar una operación por los gritos que daban los pacientes, operaciones sin anestesia. Entonces, durante mucho tiempo estuvo haciendo experimentos sobre sí mismo con varias sustancias en busca de algo que pudiera producir insensibilidad. Se arriesgó mucho. No se murió de casualidad, hasta que en noviembre de 1847 descubrió el cloroformo. Había un químico francés, Dubois, que había estado trabajando en la síntesis del cloroformo. Cuando se enteró de los experimentos de Simpson, le mandó un frasco. Y Simpson lo probó de una manera curiosa. Parece que invitó a cenar a 2 colegas. Después del banquete decidieron hacer un ensayo ahí mismo, ¿no? Y llenaron de cloroformo sus vasos y empezaron a inhalar los vapores. Empezaron a hablar macana, le zumbaban los oídos, dejaron de coordinar, se desplomaron. Y ahí estaba la señora Simpson, desesperada, que entró y encontró a las 3 eminencias en el piso y sin conocimiento. Por suerte, no habían inhalado mucho cloroformo, porque de lo contrario hubiera sido una tragedia más que un descubrimiento, ¿no? Pero después que se recuperó, Simpson quedó encantado con los resultados y ahí se empezó a usar el cloroformo en los pacientes. Algunas de estas cosas que se tomaban en el siglo pasado eran peligrosas, como el opio. El que tomaba mucho opio, justamente a causa de sus múltiples dolores, era nada menos que don José de San Martín. Y sus enemigos aprovechaban esta costumbre, hija de los dolores que el general sentía, para sindicarlo como opiómano. Ciertamente él tenía unos padecimientos en el estómago, unas úlceras o algo por el estilo, que no cesaban y tomaba opio. Aquí, fácil sería para un poeta aprendiz decir, ojalá que alguien inventara el cloroformo para los dolores del alma. Es propio de los poetas de 5 pesos. A lo mejor ya existe eso.
O a lo mejor los dolores del alma hay que aguantárselos más que evitarlos. Si a usted le ocurrió alguna desgracia, ¿qué quiere? ¿Que no le duela? A lo mejor lo que habría que evitar son las desgracias y no el dolor que las desgracias ocasionan. Claro, porque para que no te duela un dolor espiritual, la única forma es que no te importe. No te duele lo que no te importa. Y hay cosas que uno quiere que le importen siempre. Entonces no hay más remedio que dejar que le duelan a uno. Bueno, yo ando desde hace mucho tiempo con un cuchillo oxidado clavado acá en el pecho. Digo para explicar, yo que soy un privilegiado, hay mucha gente que tiene dolores más terribles que los míos seguramente, pero digo cómo funciona esto del dolor del alma. El tipo anda con un cuchillo oxidado clavado acá, pero va a toda la fiesta. Con el cuchillo, pero no se pierde una farra. Esa es la manera, me parece. Se lo estoy conjeturando ahora. El tipo que se anula a sí mismo y que deja de hacer bien a los demás porque tiene un cuchillo oxidado clavado en el pecho, tampoco me gusta mucho. No me gusta ni el que no le importa y no le duele, ni el que le duele tanto que se anula. Me gusta el que le duele y sale por acá por Berazategui con unos amigos, toca el timbre de las casas y sale rajando, y se van muriendo de risa y se miran entre ellos y sienten el calor de la camaradería, pero en el fondo de esa mirada de risa se están diciendo, y eso que tenemos un cuchillo oxidado en el pecho. Los amigos más divertidos que yo tengo, más divertidos y más queridos, aquellos con los que yo me río más, son los que vienen a la orgía con un cuchillo oxidado clavado en el pecho. Hemos sido sirve también incluso para contar el cuento del paisano que fue a la farmacia a comprar supositorios, ¿no? Uno lo cuenta y todos se ríen y se les mueve el cuchillo de la risa. Y alguno pregunta, alguno de afuera, alguno que no entiende esto, ¿cómo? ¿Cómo se ríen de ese cuento? ¿No es que les duele su dolor y el dolor ajeno? ¿No es que hay hermanos que sufren? Sí, claro, no es que aquí está el cuchillo, pero qué gracioso, el tipo fue a la farmacia y creyó que había que comerse los supositorios, muy gracioso. Hemos ido a la discoteca y le hemos pedido un disco adecuado a este tema, al discotecario, que en ese momento se estaba fajando con una garrafa. No. Estaba inhalando gas y no se reía. Dice, pero este gas no da risa. No, yo le expliqué que no era el gas de las cocinas. Entonces rápidamente, entre risotadas y mientras se caía y se baboseaba un poco, incluso a veces sosteniéndose el cuchillo, me dio un tango que se llama Los Mareados y que evidentemente ha sido compuesto para aquellos que se fajan con gas hilarante para olvidarse de un cuchillo que le clavaron en el pecho cuando tenía 20 años. Horacio Salgán y Ubaldo de Lío con la Orquesta Grande y el tango de Cobián, Los Mareados.